Hola chicos, ¿qué tal? Espero que bien. Bueno, os comento, la teoría pendiente que nos quedaba por ver del tema 3, ¿de acuerdo? La voy a explicar en una serie de vídeos y bueno, recuerdo un poco qué era lo que nos faltaba por ver, que era la mayoría de la teoría, pero bueno, no os preocupéis porque es un tema bastante cortito, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, respecto a los temas, nos falta por ver el análisis de los factores de localización de la empresa, ¿de acuerdo? Que es lo que vamos a ver ahora en este vídeo. También nos faltaría por ver las estrategias de crecimiento interno, las estrategias de crecimiento externo y como preguntas cortas pues serían las siguientes: responsabilidad social y medioambiental de la empresa, multinacional, pyme, globalización económica, concepto de fusión y concepto de absorción. Bien, pues vamos entonces con el primer tema, que sería análisis de los factores de localización de la empresa. En primer lugar os digo cómo desarrollar el tema, es decir, qué estructura tiene que tener, de acuerdo, tanto para mi examen como de cara a la EBAU. Bueno, todo esto ya sabéis que lo tenéis en el anexo teórico de los temas 11 y 13 que os mandé ya por papas hace tiempo, pero bueno, no obstante lo vuelvo a recordar. Entonces tenemos que decir qué es la localización, es decir, el concepto. En segundo lugar, explicar los factores de localización, es decir, de qué va a depender localizarnos en un lugar o en otro. Y por último, hablar del concepto de dimensión. Vale, pues respecto al primer punto, es decir, el concepto de localización, cabe decir que es el emplazamiento, o lo que es lo mismo, el lugar físico, elegido por la empresa o el empresario para situar la actividad productiva. Es importante que tengamos en cuenta que es el lugar físico, ¿de acuerdo? Y que es donde llevamos a cabo la actividad productiva. ¿Por qué? Porque no debe confundirse con el domicilio fiscal o social. ¿A qué hace referencia a esto? Pues bueno, que muchas empresas tienen una sede, un domicilio social en un lugar determinado, pero eso no sería la localización, ¿de acuerdo? Puede ocurrir que el domicilio social y la localización como tal, es decir, ese lugar físico o esa actividad productiva, esté en un lugar diferente, con lo cual hay que tener en cuenta ese matiz. Bien, en segundo lugar, en relación a los factores, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de 9 en concreto, pero ya os adelanto que si en el examen os olvidáis o saltáis alguno de ellos, no pasaría nada, ¿de acuerdo? Con que os acordéis de la mayoría sería suficiente. Vale, pues en primer lugar, el primer factor sería la demanda del mercado. ¿A qué hace referencia la demanda del mercado? Bueno, pues a la cantidad de futuros consumidores que vamos a tener en nuestra empresa, bien sea de un bien, de un servicio, ¿de acuerdo? Determinado. Pensemos, por ejemplo, en un bar, ¿de acuerdo? Y estamos pensando en llevar a cabo esta actividad en España o en un país nórdico. Bueno, pues la demanda de mercado será superior seguramente en España, que tenemos una tradición de ir de bares, otra cultura, ¿no? Que en un país nórdico en el que no existe esta costumbre. Entonces, la demanda de mercado, es decir, si va a haber realmente personas alrededor de la empresa que vayan a querer adquirir nuestro servicio, pues sería el primer factor de todos ellos. En segundo lugar, el aprovisionamiento de materias primas hace referencia a la facilidad que vamos a tener en un lugar determinado de adquirir las materias primas que vamos a necesitar para nuestra actividad productiva. Por ejemplo, si necesitamos algodón para producir, pues lógicamente nos localizaremos, nos situaremos físicamente en un lugar donde podamos adquirir con mayor facilidad estas materias primas que en lugares donde tengamos mayores dificultades de acceso, ¿de acuerdo? En tercer lugar, estaría el factor del mercado de trabajo. Si os dais cuenta, lo he puesto con un asterisco porque lo considero muy, muy importante. De hecho, es de los más importantes, ¿de acuerdo? ¿A qué hace referencia a esto? Bueno, pues por una parte a los costes laborales y por otra parte a la especialización de los trabajadores. Los costes laborales hace referencia, como bien sabréis, a cuánto le cuesta a la empresa o al empresario tener un trabajador en la empresa, cada trabajador en la empresa. Entonces, las empresas normalmente se van a localizar en lugares donde estos costes laborales sean menores. Se me ocurre como ejemplo el sector textil, ¿no? Que normalmente, la mayoría de las veces, se localizan su actividad productiva, recordad, se localizan en países en vías de desarrollo. ¿Por qué? Pues porque realmente en estos países los costes laborales son mucho menores, ¿de acuerdo? Vale, en cuarto lugar estaría el factor comunicaciones y transporte. Este factor hace referencia a las carreteras, a las vías de acceso y en definitiva a las facilidades, de acuerdo, en relación
a la hora de transportar nuestros productos, las materias primas, lo bien comunicado que se esté y demás. Por ejemplo, las empresas normalmente que se sitúan en polígonos industriales, bueno, pues ya tienen unas vías de acceso bien definidas, buenas carreteras, buenas autovías y demás. En quinto lugar, podríamos hablar del factor suministros. Estaría muy relacionado con el aprovisionamiento de materias primas. Es decir, vamos a localizar nuestra empresa en aquellos lugares donde tengamos facilidad para adquirir suministros. Por ejemplo, si necesitamos mucha agua, pues nos vamos a localizar en un lugar donde podamos tener abastecimiento, ¿de acuerdo? En sexto lugar, hablaríamos del coste de la construcción y del solar. Este factor va a hacer referencia al coste monetario, ¿de acuerdo?, de los solares, terrenos, construcciones. Normalmente este coste es inferior a las afueras que en el centro de las localidades o de las ciudades. De ahí que a las afueras también se localice la mayoría de las empresas, haya polígonos industriales y demás, ¿de acuerdo? Este coste es muy importante también a la hora de localizar nuestra empresa. En séptimo lugar, podríamos hablar de la legislación, es decir, las restricciones que hay en un lugar determinado para llevar a cabo una actividad empresarial, si hay prohibiciones, si hay mucha burocracia, si por el contrario vamos a tener incentivos o facilidades para crear una empresa. Bueno, pues todas estas condiciones, todas estas leyes y demás van a ser un factor fundamental a la hora de elegir la localización final de nuestra empresa. Bueno, en octavo lugar cabe hablar del factor inversión y financiación. ¿A qué hace referencia este factor inversión y financiación? Bueno, pues a la facilidad que cuente en un lugar determinado la empresa para acceder a determinadas entidades financieras. Pensemos, por ejemplo, en el caso de una empresa que necesita financiación. Pues bueno, realmente le interesará estar situada en un lugar donde haya muchas entidades financieras en detrimento de lugares donde no haya bancos, ¿no? Entonces hace referencia a este factor. Y por último, desarrollo económico de la región. Este factor implica el nivel de desarrollo que hay en una zona determinada. Esto va a implicar que las personas a las que dirigimos nuestro bien o nuestro servicio tengan mayor o menor capacidad de adquirir nuestros bienes, es decir, mayor o menor poder adquisitivo. Por eso, como a mayor poder adquisitivo, mayor capacidad de adquirir los bienes, pues es el último factor que tendríamos que tener en cuenta para localizar una empresa. No obstante, este factor, bueno, con la globalización y demás, no sería de los más importantes, ¿de acuerdo? Podemos localizar nuestra empresa en un lugar que no esté desarrollado económicamente y luego exportar, como vemos en el caso de muchísimas empresas, ¿de acuerdo? Vale, entonces ya tenemos el concepto de localización, el lugar físico, los factores de los que va a depender y por último cabe hablar de la dimensión. La dimensión hace referencia a la capacidad de producción de la empresa, es decir, la producción potencial o producción máxima. Esto hace referencia a la máxima capacidad productiva que vamos a tener. Es importante tener en cuenta que no es lo mismo dimensión, que es lo que hemos definido ahora, con la ocupación, ¿de acuerdo? La dimensión es la capacidad máxima. Por ejemplo, nosotros podemos tener una capacidad máxima de producir 1000 kilos diarios de un producto, pero por el contrario puede ocurrir que porque haya poca demanda, porque no nos interese, simplemente produzcamos 500 kilos de ese bien diariamente. Pues es decir, hacer referencia a la dimensión a la capacidad máxima, que serían esos 1000 kilos, ¿de acuerdo? No a lo que se produce realmente, que puede ser un valor inferior. Vale, ¿de qué va a depender los factores de la dimensión? Pues de la tecnología que empleemos, de las instalaciones con las que contemos y del número de trabajadores. Finalmente, para terminar este tema, cabe decir que tanto la localización como la dimensión van a ser decisiones estratégicas. Esto quiere decir que van a ser decisiones a largo plazo. Por lo tanto, una vez que tomemos la decisión correspondiente, vamos a mantenerla a lo largo del tiempo durante un periodo prolongado. ¿De acuerdo? Vale, chicos, pues esto es todo por ahora. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.